Buenos días a todos. Vamos a hablar del papel de la radioterapia. Como el doctor Santiago bien les mencionó, sabemos que en los últimos 20 años ha habido cambios importantes en los sarcomas. Previamente, y aunque sigue siendo fundamental la cirugía, sabemos que es el último tratamiento con una intención curativa. Sin embargo, el concepto de preservación de la extremidad y de calidad de vida ha venido a revolucionar la oncología en los últimos años y sarcoma es un área en la que esto ha tenido impacto. Entonces, sabemos que actualmente con cirugías conservadoras, con el uso de la adyuvancia como la radioterapia, podemos tener pacientes con los mismos controles locales y la misma supervivencia. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, la calidad de vida del paciente. Un paciente que preserva la extremidad tiene una mejor calidad de vida y una mejor función. Y vamos a hablar un poco de algunos factores importantes. Entonces, sabemos que con la sola recurrencia, ya sea la cirugía radical o la cirugía conservadora, los pacientes pueden tener recurrencias que van en más de un 20 a un 30%, dependiendo de la serie de la que estemos hablando. Y dependiendo no solamente del tamaño de la lesión, como mencionaba el doctor, sabemos que aquellos pacientes con lesiones de más de 5 centímetros tienen un mayor riesgo. Sin embargo, también saben que más del 60-70% de lo que vemos en nuestra consulta diaria son pacientes de más de 10 centímetros, como el caso que vimos ahora, que es una paciente con una lesión de más de 15 centímetros. Por lo tanto, su posibilidad de recurrencia local es de más de 20%. Y ahora, depende del margen, también es la posibilidad de recurrencia y dependiendo del margen es la dosis de radioterapia que administraremos. Entonces, tenemos que aquellos pacientes con resecciones marginales, más de la mitad van a tener recurrencias o márgenes cercanos, 10%. Si recuerdan, en el caso que estamos valorando, la paciente tenía un margen de menos de 1 milímetro. Aquí la indicación para la radioterapia es el margen cercano de menos de 1 milímetro. Doctor de centro médico, ¿tienes la mano levantada? Perdón. Entonces, como les mencionaba, dependiendo del tamaño y dependiendo del margen es la posibilidad de recurrencias que se presentan. Ahora, ¿cuáles son los riesgos relativos? Sabemos no solamente que el tamaño, el factor más importante, hablando de sarcomas para radioterapia, es el grado histológico. En pacientes con grado 1 y menos de 5 centímetros, la radioterapia no está indicada. Sin embargo, en pacientes con grado 2 o grado 3 y tamaños de más de 5 centímetros, hay indicación de radioterapia posoperatoria. Y si se fijan, ¿cuáles son los porcentajes? Aquellos pacientes que tienen grado histológico 3 van a tener un riesgo relativo de más de 4. Después del grado histológico, ¿cuál es el segundo factor el segundo factor pronóstico para el riesgo relativo? Es el estado de los márgenes y la profundidad de la lesión. Aquellos pacientes que tienen lesiones T2B o que son lesiones con invasión a planos profundos también tienen un peor pronóstico porque tienen una alta posibilidad de tener invasión más allá del compartimento que estén afectados. Y ahora, como les decía, la cirugía sigue siendo la piedra angular de los sarcomas, pero desde el punto de vista de radioterapia tenemos algunos factores pronósticos. Algunos impactan en el control local y algunos en la sobrevida libre de enfermedad. Debo mencionarles que la radioterapia solo tiene un impacto en control local. Realmente ese es el único impacto que tiene. ¿Y cuáles son para control local? Pues el grado histológico. Y dentro del grado histológico hay que valorar algunas áreas como la celularidad, el número de mitosis y el porcentaje de necrosis que hay en la lesión. Después de eso tenemos algunos otros factores, ya habíamos hablado del tamaño, ¿no? Aquellos pacientes con lesiones de más de 5 centímetros también tienen un mal pronóstico. La edad, sabemos que los pacientes jóvenes tienen un comportamiento más agresivo y el sitio de presentación. En general sabemos que aquellos pacientes que tienen lesiones en extremidades inferiores, el pronóstico es mejor comparado con extremidades superiores o lesiones en tronco o los retroperitoneales. Y los bordes quirúrgicos también son importantes porque dependiendo del borde es la indicación de la dosis de la radioterapia, como veremos más adelante. Ahora vamos a contestar la pregunta que les hago es ¿cuál es el mayor impacto que se obtiene con radioterapia? ¿Supervivencia global, intervalo libre de enfermedad o control local o enfermedad a distancia? Sí. Ya sé, no, está ya, es la que la perdió. Pero si no está una de mis, bueno, de la reciente intervención también.
Bueno, como contestó más del 70%, el 88%, la radioterapia tiene impacto en control local. Doctora Müller, ¿qué nos podía mencionar acerca del impacto de la radioterapia en el control local de sarcomas? Como ya vimos, la indicación es principalmente lesiones voluminosas, de alto grado, con márgenes cercanos, y obviamente el mayor impacto que se tiene en este tipo de lesiones es en el control local, no impactando tanto en el intervalo libre de enfermedad y sobre todo en la sobrevida global. Se ha visto que ni la quimio ni la radioterapia en este aspecto tienen un gran impacto. Ahora, ¿qué otra consideración haría con respecto al grado histológico? Siendo un paciente con un sarcoma sinovial monofásico, ¿de qué grado se considera? Hay algunos que clasifican de acuerdo a la escuela europea y a otros a la escala americana, pero hay quien habla que siendo un sarcoma sinovial, hay un grupo de 5 o 7 sarcomas que se consideran de qué grado, independientemente del reporte de patología. Independientemente del reporte de patología, se consideraría de alto grado. Así es. Hay quien considera que no todas las instituciones se reporta el grado histológico porque a veces los pacientes vienen operados de otros centros y el sarcoma sinovial, igual que el rhabdo, por ejemplo, o el liposarcoma, son básicamente los 3 más importantes y más representativos, se consideran de alto grado, independientemente del reporte del patólogo. O si no contamos con esta información, podemos partir que es un sarcoma de alto grado. Gracias, doctora. Como les mencionaba, en los últimos 20 años ha habido un cambio importante en el abordaje de los sarcomas. Previamente los pacientes eran tratados con cirugías radicales, con amputaciones, en los cuales la calidad de vida del paciente se modificaba y además el control local prácticamente es el mismo comparado con cirugías conservadoras. Además, sabemos que el problema más importante en sarcomas después del control local es la enfermedad metastásica. Entonces, si es un paciente que es sometido a una cirugía radical en la cual va a tener un impacto en su calidad de vida y al final, a un tiempo de 5 a 10 años, ese paciente va a fallecer probablemente por enfermedad metastásica, pues esto vino a revolucionar un poco el abordaje y teniendo el papel de la cirugía, se intentaron hacer abordajes de preservación y los 2 artículos de los cuales se parten son estos 2, son muy viejos, uno es el del año 73 y el otro del año 81, en los cuales se hacían cirugías conservadoras y a los pacientes se les daba radioterapia posoperatoria y vamos a ver algunos de estos estudios. Este es un estudio prospectivo, como ya ha mencionado el doctor Santiago. Este es un estudio que tiene una población pequeña de 40 pacientes que fueron aleatorizados. Aquí tenemos las características de los pacientes. Si se fijan, el tamaño de la lesión es más de 8 centímetros, el rango es hasta 47 centímetros. Vemos pacientes que el sarcoma sinovial corresponde al 25%, como es el caso que hoy estamos evaluando. El grado histológico, si se fijan, un porcentaje importante de los pacientes tienen grado 3 y el número total de pacientes. Ahora, en este estudio lo que hicieron fue comparar la cirugía radical con la cirugía más radioterapia y vemos en la gráfica el número de recurrencias, si se fijan, el número de fallas. Aquí se ve, este grupo es el grupo de solo cirugía radical y el de radioterapia. Y tenemos que no hay diferencias en el tiempo de recurrencia, se presentan básicamente en el mismo tiempo. Y hablando del control local, también vemos de la sobrevida libre de enfermedad, vemos que en el grupo de amputación la sobrevida libre de enfermedad fue alrededor de 80% y en el grupo de cirugía conservadora 71%. Entonces, finalmente el paciente va a tener recurrencia, va a tener enfermedad metastásica. Y el análisis multivariado demostró que tenemos una probabilidad mayor de recurrencia local en pacientes con resecciones con márgenes positivos. De aquí tenemos pues una conclusión importante, ¿no? Aquellos pacientes con márgenes cercanos van a tener una mayor posibilidad de recurrencia local, sobre todo, y la indicación de radioterapia posoperatoria. Este estudio, que ya es del año 2003, que es una revisión sistemática del efecto de la radioterapia en los sarcomas, también vamos a analizar. Aquí
revisan dos de las series más importantes, uno es de Pisters y vamos a ver cómo aquí hacen una división en pacientes de sarcomas de bajo grado y de alto grado y cómo en bajo grado realmente el control local no se modifica, ¿no? Con la cirugía sola se tienen buenos resultados y en el caso de los pacientes con alto grado, aquí vemos en el recuadro rojo que les estoy señalando cómo a 5 años hay una diferencia importante en control local en el grupo de pacientes manejados solo con cirugía comparado con cirugía más radioterapia. Quiero comentarles, vean aquí las dosis de radioterapia andan en alrededor de 45 grays y la sobrevida global a 10 años prácticamente es la misma para los dos grupos. Entonces, este es uno de los primeros estudios y aquí vemos el control local. Ahora, la serie de abajo es la que les mencionaba de Pisters y aquí también vemos un grupo de pacientes que compara cirugía con cirugía más radioterapia, pacientes de bajo grado y de alto grado y vemos como en el grupo de pacientes de bajo grado el control local con solo cirugía es 66% y con radioterapia más de 89%. Aquí la dosis de radioterapia es un poquito diferente comparado con el estudio previo, es de alrededor de 50 grays. Entonces tenemos que aquellos pacientes de alto grado manejados con cirugía conservadora y radioterapia posoperatoria tenemos un mayor control local a 5 años y el intervalo libre de enfermedad prácticamente no se modifica. Este estudio, que es del año 2007, también habla de las recomendaciones para radioterapia. Y aquí, bueno, enfocándonos al caso, tenemos aquí el grupo de pacientes con cirugía y tenemos lo mismo pacientes con cirugía y bajo grado en los cuales no hay indicación para radioterapia y en este grupo tenemos pacientes manejados con cirugía y radioterapia. Vemos el grupo de pacientes que aunque es pequeño y vemos la tasa de recurrencias locales. El porcentaje de control local para solo cirugía es 70% y para radioterapia más de 80%. Entonces sabemos que la radioterapia adyuvante tiene un impacto en control local. Nos va a ayudar sobre todo en aquellos pacientes de tronco y en extremidades. Sin embargo, en cada uno de los subsitios la toxicidad es diferente y dependerá de la técnica de tratamiento y del equipo con el que contemos en el área de radioterapia. Y que nuestro impacto solamente es en control local, en sobrevida libre de enfermedad. Aquí el pronóstico está dado básicamente por la etapa clínica y el grado histológico. Este artículo en el cual se valora la radioterapia como incremento local independiente del margen quirúrgico y del grado en pacientes de sarcoma, es un estudio del grupo escandinavo. Este estudio es importante porque el grupo de población es mayor. Aquí tenemos un grupo de más de 1000 pacientes de varios centros con un seguimiento de 5 años. En esta tabla les muestro las características del grupo y si se fijan un porcentaje importante son pacientes con lesiones en extremidades, también son pacientes con grados altos y también hay pacientes de sarcoma sinovial. Uno de los grandes problemas que tenemos no solo para radioterapia, sino también para la administración de quimioterapia, es que los sarcomas se han metido todos en un mismo grupo y seguramente conforme pase el tiempo tendremos que ir dividiendo y abordar de una forma distinta, ya sea desde el punto de vista de oncología médica y de radioterapia, si es un sarcoma sinovial monofásico, bifásico o si es un rhabdo. Aunque el grado es importante, el comportamiento es diferente en cada uno de ellos y probablemente tengamos que hacer modificaciones ya sea en dosis de radioterapia o en volúmenes de tratamiento. Sin embargo, todavía no tenemos evidencia suficiente como para hacer cambios. Seguimos manejando a los pacientes con sarcomas todos bajo un mismo grupo como si fuesen iguales todos y saben que no, que hay diferencias. Algunos tienen mayor posibilidad de afección ganglionar comparados con otros. Entonces depende de la población que estemos estudiando. Entonces algo a lo que nos enfrentaremos seguramente en los próximos años es a ir estudiándolos de forma agrupada, los sinoviales, probablemente solo los sinoviales monofásicos, como es el caso de la paciente, o los bifásicos. Entonces seguramente en 10 años estaremos hablando de eso. Y bueno, en este estudio, lo que vamos a ver en este estudio son diferentes etapas de la evolución de este grupo escandinavo. Vemos 3 periodos, el número de pacientes que se encuentran en cada uno de ellos, cómo ha aumentado la incidencia y cuál ha sido el abordaje quirúrgico, el porcentaje de márgenes cercanos o marginales o positivos y
cómo se ha incrementado el uso de la radioterapia. Si se fijan, aquí tenemos las tasas de recurrencias locales antes de la década de los 90, eran aproximadamente de 30% y después de 1998 las recurrencias locales están en alrededor de 15% y el uso de radioterapia también ha incrementado. Antes era 30% de los pacientes y actualmente más de la mitad de los pacientes se emplea la radioterapia adyuvante. Aquí tenemos en esta gráfica que utilizan el Kaplan-Meier, el control local para los 3 periodos diferentes. Si se fijan en el primer… la primera década vemos el control local del 17% que les mencionaba y cómo se ha ido modificando a más porcentaje a partir de 1998. Y el análisis univariado y multivariado de este mismo estudio demostró cuáles son los factores pronósticos para control local. Sabemos que el grado histológico, el grado alto, el grado 3, tienen un riesgo mayor, después están los bordes quirúrgicos y por último el uso de la radioterapia, que serían los factores que impactan en el control local de acuerdo a este grupo escandinavo. Y aquí tenemos las gráficas, cómo se analizan cada uno de los factores que les decía. Están los márgenes con o sin radioterapia, el grado histológico, y la profundidad, que sea un tumor que esté invadiendo estructuras profundas, el grado histológico, la invasión profunda y los márgenes con y sin radioterapia, y vemos como en estos 4 subgrupos el alto grado asociado a tumores profundos y bordes cercanos, hay un impacto de la radioterapia a 3 años. Y bueno, para concluir, la radioterapia adyuvante disminuye las tasas de recurrencia local independientemente de los márgenes quirúrgicos, de la profundidad del tumor y del grado de malignidad. Aquellas resecciones que tienen un margen intralesional o cercano van a requerir el uso de radioterapia y el efecto es bajo o pequeño, sobre todo en bajo grado. En general, la conducta actual en pacientes de bajo grado de menos de 5 centímetros es solo cirugía, independientemente de la profundidad, y tiene un efecto pues sobre todo en pacientes con lesiones de alto grado, tumores profundos y con márgenes cercanos. Doctora Janey, ¿nos podría comentar cuáles son las indicaciones de radioterapia posoperatoria para que nos quedemos con el concepto, por favor? Márgenes cercanos o positivos. ¿Cuáles otros? Y tumores de más de 5 centímetros. El grado histológico. Y el grado histológico que ya se mencionó anteriormente. Gracias. Ahora les mencionaba que la dosis es importante. Entonces, de acuerdo al caso que tenemos, es una paciente con un T2B por una lesión de más de 5 centímetros, invasión a planos profundos y con una resección marginal. En este caso, ¿cuál es la dosis que se debe de otorgar? Bueno, aquí está dividida, muy dividida el concepto, quizás es porque es muy del área de radioterapia, sin embargo yo creo que todos deberíamos, los oncólogos deberíamos saber la dosis, porque en función de la dosis está la toxicidad y los efectos secundarios. La respuesta correcta es 66 Grays. Se considera que aquellos pacientes con R0 o resecciones completas, la dosis de radioterapia para obtener un control local con enfermedad microscópica son 60 Grays. Entonces, aquellos pacientes con márgenes de más de 2 centímetros o 1.5 centímetros, la dosis de radioterapia es 60 Grays. Cuando tenemos márgenes cercanos, la dosis o marginales es 66 Grays. Entonces, en el caso de esta paciente con un margen de menos de 1 milímetro, la dosis es 66. Y si existe enfermedad macroscópica, la dosis a la que debemos llegar son 70 Grays. Esto dependerá
la dosis también hay que hacer y valorar cada caso, sin embargo, para el control local son estas las dosis. Depende de la institución, vuelvo a mencionarles, y de lo que se cuente y de los órganos de riesgo que tengamos. En el caso de esta paciente, probablemente si se hubiese requerido una dosis mayor, el problema sería a nivel de la cabeza femoral o de todo el hueso. Entonces, la posibilidad de que esta paciente tuviera fracturas o desarrollara alguna complicación es alta. Entonces, ahí hay que valorar de forma individual. Y, bueno, la dosis, como les mencionaba, en resección completa, la dosis es 60 grays. Control de enfermedad microscópica, pacientes con bordes marginales 66 y bordes positivos 70. Esto es en términos generales, sin embargo, se individualiza y se tienen que hacer consideraciones en los órganos de riesgo dependiendo del sitio y la localización de la lesión. No es lo mismo un sarcoma de extremidades que un sarcoma torácico o un sarcoma abdominal. Cada caso es diferente. Sin embargo, sigue siendo fundamental la radioterapia no solamente para el control local, sino para la dosis de radioterapia, la toxicidad aguda y la toxicidad tardía. Así que aquellos pacientes que tengan R0, pues tendrán un mejor resultado en todos sentidos. Continuando con el caso clínico, recordemos que se trata de paciente femenino que tiene una lesión en el muslo, que es un sarcoma sinovial, tamaño del tumor más de 14 centímetros, el grado histológico y los márgenes cercanos positivos. Se le dio la radioterapia adyuvante y aquí la pregunta sería si está justificado la quimioterapia adyuvante. Bueno, el 58% dice que sí, 42% no. Aquí tenemos a un oncólogo, el doctor Bacon. ¿Qué opina de esto? ¿Sí está justificado o no está justificado? En sarcomas es aún pues, un poco controversial, es muy poco el beneficio que vamos a obtener en la supervivencia global de los pacientes. Si bien es cierto, probablemente podamos tener algún beneficio en enfermedad micrometastásica, es muy poco el beneficio que vamos a otorgar en cuanto a supervivencia global, por lo tanto, pues muchas veces la vigilancia y esperar hasta la recurrencia en la enfermedad para un mejor papel de esta podría ser la mayor opción. Okay. Doctora Palma, ¿qué opina? Está al fondo la doctora Palma. Como dijo el doctor Bacon, el papel de la quimioterapia adyuvante en sarcoma sí es controversial, aunque se tiene que tomar en cuenta factores como el tipo histológico. En este caso es un sarcoma sinovial, el cual es uno de los más quimiosensibles. Entonces, yo creo que podría ofrecerse quimioterapia adyuvante con combinación con adriamicina y fosfamida. Es de los esquemas donde se ha mostrado mayor beneficio con reducción en la recurrencia local y la sobrevida, aunque es poca, puede incrementar la supervivencia hasta un 5% a los 5 a 10 años. Ok. A ver, doctor Martínez Clauel.